Hola, el trabajo de hoy está referido a piezas soldadas. Este consiste en realizar transferencia de tecnología de las piezas que se muestran en la diapositiva. Ambas piezas son de fundición, cuya producción ha sido discontinuada, por lo que deben ser reemplazadas por construcciones soldadas. Ustedes deberán considerar si fuese conveniente realizar alguna de sus partes en chapa plegada. A partir de las dimensiones de referencia, deberán rediseñar las piezas y realizar los planos respectivos, tanto del conjunto soldado como de sus partes, acotando dimensiones, posiciones y soldaduras a utilizar en las uniones, según las normas ISO. Recordemos algunos tipos de uniones soldadas para soldaduras por arco. Juntas a tope son aquellas uniones realizadas por los flancos de las chapas, y según el espesor de las mismas, es como deberán ser preparados los cantos para lograr la unión más conveniente. Los elipsoides dibujados representan las sucesivas pasadas para formar el cordón de soldadura. Juntas en ángulo. Estas pueden ser a 90 grados o en ángulos diferentes a 90. Sean estos unidos por las aristas de las chapas o superponiéndolas, como en la figura 14, pero siempre en forma de L. En caso de chapas finas, como el caso de la figura 13, donde contamos con espesores insuficientes para el cordón de soldadura, es que chaflanamos las aristas de contacto para asegurar que apoyen una con otra y soldamos en los extremos de la unión. En caso de chapas gruesas, como en la figura 15, vamos a generar el cordón de mayor dimensión por el lado exterior de la unión y otro de menor dimensión en el interior. Juntas en T. De acuerdo al espesor de los materiales será la preparación de los cantos de las chapas o planchuelas que debamos soldar en nuestra unión. Juntas solapadas. Para evitar sobrecalentamiento que puedan transformar la estructura interna del material debilitándolo, es que existen dos posibilidades. La primera, como se muestra en la figura 11, haremos un solo cordón, debido a que el solapado es de una distancia mínima. En cambio, cuando la unión va a estar sometida a grandes esfuerzos, es que será conveniente un solapado mayor como en la figura 12, donde podemos realizar dos cordones y de este modo puede asegurarse que cumpla con los requerimientos de diseño. Juntas de borde. Estas pueden ser con o sin preparación de arista. En la situación 16, la soldadura estaría ubicada en los extremos de las chapas. Esto puede ser útil cuando soldamos planchuelas. En cambio, cuando soldamos chapas será necesario preparar las mismas, como en la figura 17, para realizar el cordón por las aristas de las mismas, pudiendo ser cordones continuos o discontinuos. Estos últimos pueden alternarse con cordones en la zona plegada. En cuanto a las consideraciones de diseño, debemos tener en cuenta la accesibilidad, ya sea del electrodo o de la torcha con la que estemos trabajando. En función de ello será la disposición de las piezas a unir y la secuencia de trabajo. En la figura A, donde vamos a soldar chapas solapadas, vemos que existe una zona en la cual no podemos acceder para poder realizar el cordón de soldadura, por lo que resulta más conveniente solapar las chapas como se muestra en la figura B. De este modo podremos soldar tanto del lado interior como del lado exterior del conjunto. En la situación C,
Deberemos tener en cuenta qué pieza deberíamos soldar en primera instancia, debido a que tendremos una zona inaccesible. Esta decisión será teniendo en cuenta los esfuerzos a los que van a estar sometidas las diferentes partes de la construcción soldada, donde soldaremos primero la pieza de mayor importancia para asegurar su unión y posteriormente soldaremos la pieza de menor requerimiento, como es el caso de la chapa B. En el caso D, es una situación típica cuando queremos tapar un tubo, ya que será imposible acceder desde el interior de este, por lo que deberemos soldar por fuera de los mismos. En el caso E, tenemos otra situación donde deberemos primero soldar la T con las dos piezas de chapa para luego soldar el tubo a la pieza horizontal. Fíjense que la misma fue mecanizada, generando un alojamiento para localizar el tubo, que será soldado en última instancia. En el momento en que estemos soldando el tubo, tendremos una zona en la cual no podremos acceder con nuestro electrodo o nuestra torcha, por lo cual deberemos soldar en forma de media luna, o sea que en forma incompleta. Cuando tenemos que soldar un tubo y un perfil C o perfil U, si lo realizamos como se muestra en la imagen B, nos obligaría a sobredimensionar los cordones de soldadura, lo cual debilitaría el tubo o el material del tubo, ¿no? Que al ser sometido a esfuerzo se produciría la rotura de nuestra construcción soldada por el borde de la costura, por esta zona. Por lo cual será conveniente realizar la unión como se muestra en la figura A. Los cordones de soldadura generan tensiones superficiales, lo que provoca la deformación de las estructuras. Para ello es que deberemos tener en cuenta la utilización de utilajes o diseñar dispositivos lo suficientemente rígidos como para que resistan los esfuerzos de deformación a los que van a estar sometidos. Siempre que se pueda, deberemos realizar cordones discontinuos, como se muestran en la imagen. Tendremos que diseñar la estructura de modo que requiera de la menor cantidad de piezas posibles y de este modo reducir la cantidad de cordones necesarios. No sobredimensionar las costuras para evitar el debilitamiento del material por sobrecalentamiento, como ya hemos mencionado. En construcciones soldadas de gran tamaño deberemos realizarles tratamientos térmicos como el normalizado, el cual busca homogeneizar las tensiones generadas en la estructura por los cordones de soldadura. En la figura que se muestra, requirió de dicho tratamiento por ser una estructura de 6 metros de largo, que al terminar de soldarse las tensiones sufridas provocaron grandes deformaciones y posteriormente al tratamiento debió ser sometida a presiones en prensa para aproximar su geometría a la de diseño. Como última consideración, debemos prever zonas de apoyo, agujeros con sobremateriales para ser mecanizadas posteriormente y de ese modo garantizar las alturas de los planos donde apoyarán otros componentes del ensamble, como es el caso que se muestra en la imagen. En esta diapositiva se muestra un ejemplo para soldar un cuadro de bicicleta, donde podemos ver su tilaje, la preparación de los tubos a soldar en la zona de la pipa, con sus mecanizados en forma de boca de pescado realizados con fresa. Y por último, un detalle de la zona en cuestión, donde se muestra el cordón de soldadura,
realizado con el proceso TIG, debido al material a soldar, que es una aleación de titanio, y debido a la calidad requerida por el segmento del mercado al que está destinado el producto. Aquí haremos referencia al modo de acotar la soldadura. Tengamos en cuenta que la simbología y especificaciones completas para la acotación de soldaduras la van a encontrar en las normas IRAM-ISO 2553, a la que deberán recurrir. Aquí solamente vamos a hacer una pequeña introducción. La flecha quebrada es el símbolo base para indicar la zona de soldadura. A partir de esta es que se referencian todas las características necesarias que deberá tener la soldadura que estamos indicando. Como por ejemplo, si el cordón va en ambos lados de la unión indicada, como se ve en la figura superior izquierda, o si va en donde está indicando la flecha, como es la segunda imagen superior. O existe una tercera posibilidad, que puede estar la flecha indicando una zona y nosotros debemos indicar que la soldadura va del lado opuesto a la flecha. También indicaremos el tipo de cordón. ¿Cómo puede ser un cordón triangular a una unión de ángulo tipo 90 grados? A lo cual le vamos a anteponer las indicaciones de las dimensiones de dicho triángulo. En caso de anteponer la letra A seguida de un número, estaremos indicando la altura del triángulo. En caso de anteponer la letra Z seguido de un número, estaremos haciendo referencia a la dimensión de los lados del triángulo isósceles. Y a continuación del triángulo, deberemos especificar la longitud del cordón. En caso de no indicar la longitud, se entiende que éste se extenderá por todo el largo de la unión. Cuando en la zona de quiebre de la flecha colocamos un círculo, estaremos indicando que dicho cordón se desarrollará por todo el perímetro de los elementos que componen el conjunto. En caso de realizar cordones discontinuos, deberemos especificar después del triángulo la cantidad de cordones, la longitud de los mismos y la separación entre ellos. Cuando debemos realizar cordones de ambos lados del elemento que estamos soldando, lo indicaremos con el símbolo en forma de Z, el cual cruza ambos lados de la flecha, que sería para el caso de la imagen inferior izquierda. Vamos a mostrar algunos ejemplos de transferencia de tecnología. En este primer ejemplo, a la izquierda vemos una pieza fundida de forma tubular con aletas, las cuales poseen lengüetas con orificios que permitirían vincular algunos elementos para formar un ensamble mayor. Esta pieza podría ser sustituida por una construcción soldada, como la que se muestra a la derecha, la cual está compuesta por un tubo de diámetro estándar cortado a la longitud necesaria, más dos arandelas de un espesor estándar que se aproxime a los requerimientos de la pieza, las cuales deberán ser preparadas con un mecanizado para el alojamiento del tubo, más otras 4 aletas obtenidas de chapas de espesor estándar también, similares a los requerimientos de la pieza, por supuesto, las cuales serán cortadas por oxicorte, corte por plasma o por corte láser, según sea más conveniente. Tecnologías estas que vamos a ver más adelante y que pueden encontrar en el apunte de la cátedra.
En el siguiente ejemplo, a la izquierda vemos una pieza de morfología compleja, la cual posee lengüetas, nervaduras, zonas de apoyo, perforaciones y una zona de un mayor volumen, el cual tiene un agujero hexagonal. Todas estas zonas de apoyo y o con perforaciones serán nuestras zonas duras, cuyas posiciones relativas deben ser respetadas. Esta pieza podría ser sustituida por una construcción soldada como la que se muestra a la derecha, la cual parte de chapas gruesas oxicortadas, como por ejemplo el alma vertical central, más otras placas que también podrían ser oxicortadas, y otros cuerpos cilíndricos que podrían ser obtenidas a partir de barras cilíndricas macizas, los cuales, una vez soldados, serán mecanizados, según los requerimientos de la pieza. Nótese que la zona donde están las placas horizontales paralelas que se proyectan hacia la derecha podrían ser reemplazadas por un perfil I o doble T para que se aproxime aún más a las características geométricas de la pieza original. Debemos tener en cuenta que la transferencia de tecnología no es unidireccional, es decir, que nosotros podríamos partir de construcciones soldadas que deben ser reemplazadas por una pieza obtenida por algún proceso de generación, como son las piezas obtenidas por colada, o por adición de capas, como es el caso del sinterizado láser directo, siempre y cuando se cumpla con las prestaciones requeridas según las funciones a las que está destinada la pieza, como es el caso de este ejemplo, que es un desarrollo colaborativo entre General Motors y PrismaSim. Muchas gracias.